Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Le estoy saludando a nombre de todo el equipo en este jueves 19 de mayo. En un momento le tendremos, por supuesto, todas las noticias y todas las voces, pero primero la educación y luego la información. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Excelente jueves, Pepe. Hoy nos toca saludar al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. Ariana Reyes al frente del equipo de televisión. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. Playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. En el generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y desde luego, nuestro agradecimiento diario a Uno TV por todo el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar Holguín. Tenemos todas las noticias importantes en pocas palabras. José Luis Arevalo, adelante, buena tarde. Muy buena tarde, Pepe, muy buena tarde a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Los países que amenazan no asistir a la cumbre de las Américas perderán la oportunidad de trabajar con Estados Unidos, así lo advierte el Departamento de Estado en Washington. Nicaragua definitivamente no va. El presidente López Obrador deja en veremos su participación en la Cumbre de las Américas a celebrarse la primera semana de junio. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prevé realizar un tercer dictamen por la muerte de Devani. La Fiscalía del Estado asegura que se hará si un especialista lo sugiere. Un accidente ocurrido en la carretera Tuxcueca-Cítala, en Jalisco, dejó un saldo de al menos 14 personas muertas y 19 lesionadas. La Organización Mundial de la Salud aprueba la vacuna CanSino de origen chino en la lista de vacunas para usos de emergencia contra COVID-19. Estados Unidos registra el primer caso sospechoso de la viruela del mono. En Gran Bretaña suman 9 casos. En Portugal hay 20 sospechosos. En España 23 y un caso en Suecia. Emite alerta máxima la COFEPRIS y Gobernación ante el uso de vapeadores y cigarros electrónicos por riesgos contra la salud. López Obrador vuelve a dar un espaldarazo a Claudia Sheinbaum. Dice que la Ciudad de México es más segura que Nueva York. Un juez determina la no vinculación a proceso de los abogados presuntamente cercanos a Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, acusados de extorsión. La Fiscalía apelará la decisión. Y en temas económicos, el dólar se vende en 19 pesos con 91 centavos. El euro en 20,98. La bolsa mexicana cierra con una ganancia de 1.78%, mientras que el índice Dow Jones pierde 0.75. Y la mezcla mexicana se vende en $105.12 por barril. También tenemos información internacional. ¿Qué está pasando en Ucrania? Se cumplen ya 85 días de la invasión de Rusia, justamente en el territorio ucraniano. Resulta que soldados ucranianos finalmente lograron salir de la aserera de Azovstal, allá en el mar de Azov, luego de estar 2 meses atrincherados. También es noticia allá en la invasión comentar que 12 muertos dejaron los últimos bombardeos rusos, mientras que la Fiscalía ucraniana pide cadena perpetua contra el militar ruso acusado de crímenes de guerra, quien se declaró culpable. El presidente Joe Biden expresa su total apoyo a Suecia y Finlandia para su ingreso pronto, expedito, a la OTAN. Y el grupo de los 7, los más poderosos, los más ricos del mundo, refrenda su respaldo, por supuesto, a Ucrania. En Estados Unidos también llama la atención la noticia que tiene que ver con la comparecencia de Peyton Gendron, de 18 años de edad, acusado del asesinato de 10 personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York, el sábado pasado. El adolescente blanco acusado de matar a 10 afroestadounidenses en un ataque racista en un supermercado seguirá detenido bajo prisión preventiva. El que le fueron con los tacos por delante fue a Marcelo Ebrard ayer, le gritaron pues feo.
Y Ricardo Monreal dice, oigan, cuidado con la violencia en Morena. Ya hablaremos porque esto es tema, por supuesto. Si tienes lo que dijo Monreal, ponlo de una vez. A ver, si quieres te espero. Uy, no, pues con este ritmo se te queman las tortillas, querido Carlos. Pues ni modo, a la próxima. Quedó en ridículo nuestro productor para no variar. Ahí está ya. A Marcelo Ebrard no es una buena señal, pero lamentablemente la anticipación de la campaña y la apertura del proceso tan temprano está generando esto. Y debemos prepararnos porque va a seguir generando. No falta el día en que, y no doy ideas, te avienten un huevo o un jitomatazo y que pasen de las expresiones de insulto a físicas. Sí, se puso, bueno, tiene mucha experiencia y es un observador y un conocedor de la política a fondo desde hace muchísimos años y está advirtiendo lo que puede generar la violencia dentro de Morena en contra de los aspirantes en una elección más que adelantada, peligrosamente adelantada. Eso fue lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien también dijo, no me descarten, sí voy por la presidencia y voy con Morena, no me voy a ir a otro partido, no me anden buscando, no le busquen porque le encuentran los bigotes al tigre. Intentar excluirme, voy a luchar por incluirme. No estoy pensando en luchar fuera de Morena. Por lo pronto. Pero además les quiero decir que los partidos políticos de oposición tienen personalidades propias que no necesitan acudir externos. Veo, por ejemplo, en el PAN a los propios gobernadores, el de Yucatán, el de Guanajuato, Querétaro, en Chihuahua, así como el propio Krill. Es lo que dice Ricardo Monreal y sí, cuando se refiere a la violencia, ahorita ya hablaba de las candidaturas, pero cuando se refería a la violencia, peligrosa violencia que puede desatarse en contra de los aspirantes presidenciales, pues no hablaba de gratis. ¿Por qué? Pues porque ayer a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, una de las corcholatas que ya fue destapada por el presidente hace varios meses, lo increparon, le gritó un nombre, le gritó, eres neoliberal, Ebrard, no sé qué, y le lanzó consignas, hasta una que le hizo responder a Ebrard de manera instintiva. Vamos con Claudia Sheinbaum, le dijo el hombre de inmediato, y el canciller reviró, no, pues sí, se nota. ¿Lo tenemos tal cual? ¿Lo ponemos de una vez? Pues no, esto vende. Para no tienes convicciones, Ebrard. Y habló en español, hablamos de eso. Él habló desde su casa porque tiene... No, pues si se nota. Ella sí es antineoliberal. Esto lo dijo en la calle de Corregidora cuando salía ayer de la reunión con el presidente de la República, luego de que López Obrador conversó vía distante por video con Christopher Dodd sobre el tema de la Cumbre de las Américas, los invitados, los desinvitados, en fin, y explicaba a los medios, y en eso pues hubo un güey que le gritó, eres un neoliberal, no sé qué, yo voy con Claudia Sheinbaum. Entonces este canciller que pues también se las sabe, ¿no? Es colmilludo. Pues sí, se te nota luego el cobre. No, pues si se nota. Ella sí es antineoliberal. Así fue en la calle Corregidora, a espaldas del Palacio Nacional, cuando el secretario Ebrard estaba con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y otros funcionarios, salían de haber participado en una conversación remota. Así fue el asunto. Entonces dice Monreal, no, señores, tengan cuidado, este episodio de ayer es delicado, prende los focos rojos sobre la violencia que puede generar la división interna en Morena. Dejémoslo ahí momentáneamente, vamos a una pausa breve, volvemos enseguida. Bueno, esta mañanera, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública,
habló sobre el caso Devani, que no acaba por cerrarse, no acaba por concluir, no hay personas detenidas, no hay ni siquiera una conclusión de certeza en relación con las causas de la muerte de Devani, porque se ha hablado mucho de una primera autopsia, de una segunda autopsia, en fin. Hoy en la conferencia matutina, Ricardo Mejía dijo que debido a las diferencias entre las dos necropsias, los dictámenes periciales sobre la muerte de la joven, pues se contempla la decisión de un tercer dictamen, una tercera necropsia. Y en ese sentido, las autoridades prevén buscar una tercera opinión respecto a la necropsia para unificar el resultado y determinar las causas del deceso. En consecuencia, lo que se busca es poder emitir una opinión técnica para poder unificar criterios de cuál fue la causa de la muerte de Devani, y también comentar que ayer en la reunión que se tuvo de seguimiento hubo la anuencia también para buscar una tercera opinión, un tercer dictamen para poder robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Devani, y a partir de ahí será muy importante para la investigación criminal. Esto dijo Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. ¿Qué responde la Fiscalía Antifeminicidios o para feminicidios allá en el estado de Nuevo León, donde Griselda Núñez se ha convertido prácticamente en la vocera de este caso y el caso de Yolanda Martínez también? Bueno, pues la fiscal Griselda Núñez dijo que, de ser necesario, se va a solicitar la exhumación del cuerpo de Devani para complementar este tercer dictamen, como lo plantea la autoridad federal. Precisar que motivo de esta cuestión respecto a los dictámenes es que estaremos a través de estos ejercicios de colaboración que tenemos con el Gobierno de México, así como en colaboración con temas de Gobierno del Estado, estaremos presentes este fin de semana en Ciudad de México para que a través de peritos internacionales y también del Gobierno nos permitamos unificar estos criterios para poder corroborar este tema de las conclusiones a las que arriba tanto los peritos que se tienen de parte del Servicio Médico Forense como digamos, el perito independiente que fue proporcionado. Sí, los peritos habrán de dictaminar, y si hay disonancias, si no hay coincidencias, en fin, pues entonces se podría hablar de la exhumación, es lo que dice la fiscal especializada en feminicidios del estado de Nuevo León, Griselda Núñez. Mientras hay esta violencia en varias partes de la República Mexicana, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que está en marcha la orden de aprehensión contra 2 personas relacionadas al asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, que fueron asesinadas, tuvieron esta mala suerte en Veracruz. Esto dijo Ricardo Mejía. Señalar que en el caso de Yesenia Mollinedo y Sheila García ya hay 2 órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales de este evento ocurrido en Cozoleacaque, Veracruz. Se sigue investigando, hay una estrecha colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y hay un grupo técnico especializado en aprehensiones de la CONACE que está instalado en Veracruz para tal efecto. También comentarle que el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, será operado este viernes en el hospital universitario, a donde fue trasladado desde el penal de Apodaca para tratarle unos problemas de salud asociados con diverticulosis. El Bronco envió un mensaje con su equipo legal, el cual se publicó en sus redes sociales, en el que dijo que su intervención se anticipará. Aseguró que será un buen paciente y seguirá las instrucciones de los médicos que lo atienden. Sí, todo el mundo sabemos que, bueno, estamos enterados pues de que el Bronco fue detenido ya hace tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, pero son más de 6-7 semanas, acusado del delito de uso de aportaciones ilícitas para su campaña presidencial en 2018. Acuérdense que él era candidato presidencial independiente, compitió contra Andrés Manuel López Obrador, contra Ricardo Anaya, en fin, contra José Antonio Meade. Además tiene otro proceso por abuso de autoridad por la requisa de
la Ecovía. Fue excarcelado, llevado al hospital donde lo van a operar el día de mañana. Si me permite, después de una pausa estaremos en Washington, directamente con Armando Guzmán, para conocer las reacciones que ha tenido una funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien asegura que si Cuba, Venezuela y Nicaragua no asisten a la cumbre de las Américas programada para el mes que viene, ya en unos días, pues entonces ellos se la van a perder. Me refiero a los temas de cooperación, de colaboración entre los dos países, entre sus países y Estados Unidos. Permítame una pausa muy breve, volvemos enseguida. Tenemos un enlace en este momento hasta la ciudad de Washington, es una hora más que en México, allá son las 19 horas con 43 minutos. Armando tiene la información precisa de lo que ha surgido respecto a la respuesta oficial que no llega de parte del Departamento de Estado en relación con los invitados y los no invitados a la Cumbre de las Américas que comenzará el próximo 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. Y hay algunas declaraciones de una funcionaria vinculada, claro, con el Departamento de Estado, pero no es la voz del Departamento de Estado, quien asegura que, bueno, si los países como Cuba, Nicaragua, Venezuela no van, pues ellos se la pierden y con su pan que se lo coman. Armando, estamos contigo al aire. ¿Cómo te va? Muy buenas noches en la capital estadounidense. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Te voy a decir, este dimes y diretes que se ha armado ahora es por culpa de Kerry Hannan, que es una subsecretario de Estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental. Y como tú dices bien, Pepe, es una funcionario del Departamento de Estado, como hay muchos, pero no es la portavoz del Departamento de Estado. Yo acabo de hablar con dos funcionarios, con uno del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental y con otro que trabaja en asuntos económicos y que está en la preparación de todo este asunto de la Cumbre de las Américas. Y me dicen que ellos están esperando a saber cuál será la decisión final por parte de la Casa Blanca. Esta decisión saldría de la Casa Blanca y que Kerry Hannan no fue clara en afirmar lo que dijo. Ella realmente le respondió al presidente de Cuba y le respondió también al llamado presidente de Nicaragua, el señor Ortega, que dijeron que no tenían ninguna necesidad de venir a Estados Unidos y no tenían ganas tampoco de venir a escuchar lo que se iba a decir en la Cumbre de las Américas. Y entonces fue a ellos que Kerry Hannan le respondió diciendo que aquellos que no vinieran se perderían de el trabajar con Estados Unidos o perderían la oportunidad de trabajar con Estados Unidos. Sin embargo, Kerry Hannan está haciendo a un lado el hecho de que Estados Unidos está utilizando la declaración de la construcción de las cumbres de las Américas, en la que dice que solamente los presidentes elegidos democráticamente se reúnen en este tipo de cumbres. Y como sabemos, en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua hay alegatos mundiales de que no ha habido elecciones limpias y de que han sido solamente un solo candidato, sin oposición, sin críticas, sin prensa, etcétera, con una serie de críticas que a cada uno de los países deberá resolver por sí mismo y decidir si son ciertas o no. Pero mientras, el hecho es de que el sentido general es de que estos tres países no tienen gobiernos elegidos democráticamente. Ahora, cuando tú hablas de decir los que no quieran ir y sean invitados van a perderse de trabajar con Estados Unidos, pues estás incluyendo a México, porque el presidente de México ha hablado directamente acerca de todo esto y ha dicho que le parecería incorrecto no invitar a todas las voces y a toda la gente en el continente de las Américas, y eso se está negociando todavía y se acaba de negociar el día de ayer incluso entre el ex senador Christopher Dodd y el mismo presidente López Obrador y el canciller Ebrard, que también fue una conversación en español porque Christopher Dodd habla perfecto español, y en eso se tocaron muchos de los temas que deben estar dentro de la agenda de la cumbre, porque hay una cosa, Pepe, en todo esto estamos perdiendo el hecho de que
para estas cumbres los presidentes no llegan a ver qué se les ocurre en el momento y a ver qué le proponen al de junto para ver si se les ocurre algo igual y entonces llegan a algún acuerdo. A estas cumbres llegan ya con todo planchado, llegan con todos los acuerdos ya hechos y ellos solamente llegan a reafirmar y afirmar los acuerdos que haya que revisar o a ponerse de acuerdo o no de acuerdo acerca de lo que ya sus funcionarios trabajaron antes. Y en ese sentido estamos muy tarde porque hay, por ejemplo, una propuesta de un plan continental para enfrentar al COVID, no solamente ahora, sino en el futuro. Hay también cuestiones ambientales, hay cuestiones de tipo económico, entre las que están trabajando uno de mis contactos en el Departamento de Estado y que me dice que son varias y muy importantes. Entonces, eso es lo que los gobiernos están preparando ahora para llegar a esa fecha. Y mientras, este tipo de declaración de Kerry Hannan, pues tienen el efecto de interpretarse equivocadamente, y cuando ella le estaba respondiendo a Nicaragua y a Cuba más que nada, esto pues se ha extendido y parece que le estuviera respondiendo al presidente López Obrador, y me aseguran en el Departamento de Estado que de ninguna manera ese es el caso, y que cuando haya una respuesta acerca de cuál es la decisión final, acerca de si Estados Unidos valida o no esta carta de formación de la Cumbre de las Américas, en cuanto a que los jefes de Estado que se reúnan deberán haber sido legítimamente o democráticamente elegidos, pues eso ya vendrá de parte de la Casa Blanca más que de parte del Departamento de Estado. Entonces ahí estamos. Hay una declaración también adicional que dice: a los cubanos les encanta esto, recibir la atención que obtienen por no asistir, y después siguen repitiendo lo mismo. Y el señor Ortega, te decía, él también estuvo diciendo que no tenía ningún interés en venir a ver a los Yankees y a su cumbre y que por favor no lo invitaran. Entonces ese es el tipo de dime y daca que hay, y por eso es que se ha regado a esta información que está siendo tan importante esta noche, Pepe. Enterados y pendientes de lo que pueda surgir ya de manera oficial por parte del Departamento de Estado y desde luego la Casa Blanca en esta 9ª Cumbre de las Américas de Los Ángeles 2022. Armando, es un gusto enorme poderte escuchar nuevamente. Muchas gracias, Pepe, igualmente. Te digo, por cierto, que la primera dama de Estados Unidos llegó ya a Ecuador para iniciar su gira por Latinoamérica, va también a Costa Rica y a Panamá, y todo es en función de crear más ambiente positivo hacia la reunión de la Cumbre de las Américas en junio. Pepe. Muchas gracias. Gracias, Armando Guzmán. Que estés bien. Buenas noches. Un abrazo, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. A propósito de la gira de la esposa del presidente Joe Biden, de la señora Jill Biden, por Ecuador, tenemos este informe a través de Teleamazonas de Quito. Estamos en el marco de esta visita oficial de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. De hecho, es la primera dama que visita en funciones el Ecuador. Está en una misión social. Esta es parte de una gira por 3 países que ha iniciado en el Ecuador, continuará en Panamá y terminará en Costa Rica. Junto a la primera dama del Ecuador, María de Lourdes Alcíbar, fue recibida en el Palacio de Carondelet y con ella se fue a visitar el Centro Infantil San Francisco. Ahora mismo realiza esta visita para constatar los esfuerzos que despliega el Ecuador en favor del combate a la desnutrición crónica infantil, así como trabajo de inclusión a los niños de toda condición social en temas educativos. Volviendo a México, ¿qué dijo el presidente de la República esta mañana en la conferencia de Palacio en relación con la cumbre? Dice, pues veremos, vamos a ver qué sucede. Yo espero que hoy o mañana tengamos ya una respuesta. ¿Qué puedo decir? Que hay un ambiente de mucho respeto en las pláticas, que le tenemos confianza y afecto al presidente Biden y que pues queremos que se tome en cuenta la propuesta de no excluir a nadie. Vamos a esperarnos. Tengo confianza en el presidente Biden. Es el momento
de un gran viraje. Es lo que dijo el presidente. Esperemos, no comamos ansias, hay que estar serenos y pacientes. Esto se dará a conocer, le digo, en cualquier momento, y después de corte vamos a subrayar la importancia del homenaje celebrado hoy en el Palacio de Bellas Artes en honor a la escritora, periodista, cronista, novelista Elenita Poniatowska. José Luis Arévalo, ¿tú tienes algo más? La COFEPRIS ha declarado alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades y lanzó 3 acciones: fortalecer las acciones de vigilancia sanitaria, reforzar la capacitación de autoridades sanitarias en las entidades federativas e implementar la Jornada Nacional de Denuncia Sanitaria enfocada en promover la vigilancia y los reportes ciudadanos sobre máquinas expendedoras. Volvemos. Elena, yo estoy emocionada realmente de estar contigo, con tu familia. Licenciado Adam, si vamos a hacer algo, hablemos de las protagonistas de mis crónicas, de mis libros. Así que inevitablemente hablemos primero de La Noche de Tlatelolco, libro que es una crónica. Este libro, publicado en 1971, va más allá de las voces que con crudeza van mostrando el genocidio ordenado desde la cúpula del poder. Contando con su maravillosa, franca y puntilluda pluma, nos ha ido mostrando, de Hasta no verte, Jesús mío, con Jesús aplancarte, historias de mujeres insurrectas. Es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien fue la única oradora durante el homenaje a Elenita Poniatowska al cumplir 90 años de edad. Es un homenaje en el Palacio de las Bellas Artes que reunió a la clase política, sobre todo de la Cuarta Transformación. Un homenaje vistoso, desde luego, y muy sentido a esta mujer que se volvió mexicana en 1969. Ella nació en Francia en 1942, pero por la Segunda Guerra Mundial, pues ella, la madre emigró al sur de Francia, emigró luego a México, se vino acá, en fin. Y bueno, todo el mundo conocemos a Elena Poniatowska mejor que nadie. Julio Patán, escritor, conductor, intelectual mexicano, quien está en la línea para comentar con usted y con nosotros este homenaje a esta gran mujer que ha tocado todos los géneros literarios, la novela, por supuesto, el cuento, la poesía, el ensayo, las crónicas, los cuentos para niños, adaptaciones teatrales, en fin. Julio Patán, creo que es un momento muy propicio dedicar unos minutos a celebrar este 90 aniversario del nacimiento de Elena Poniatowska, una mujer tan señalada y tan importante, sin duda, en la historia moderna de México. ¿Cómo te va, Julio? Qué gusto saludarte, Pepe, muchas gracias. Pues mira, definitivamente, porque además es impresionante lo fresca, lo lúcida y lo activa que se mantiene, ¿no? Ya sé que todos lo han dicho, pero creo que tiene que ver con la permanente actividad que ha desempeñado en su vida, ¿no? Fíjate, Elena Poniatowska, así bajita la mano, durante sus años jóvenes, llegó a estar publicando, se sabe, una entrevista diaria. ¿Tú te imaginas la locura que es publicar una entrevista diaria, no? Se abrió paso de esa manera y yo creo que le dio entrada al gran periodismo de largo aliento en México. En una segunda etapa tal vez están los autores de la Revolución, pero le dio entrada al gran periodismo de largo aliento, pues con La Noche de Tlatelolco, como se ha mencionado, ¿no? Mira, es un trabajo realmente extraordinario. Como es sabido, tuvo que modificarlo en algún punto después de un largo juicio con Luis González de Alba, y Luis tenía razón, es decir, efectivamente parte del material que le dio Luis lo usó Elena Poniatowska en este libro, y bueno, pues vino el juicio. Eso no le quita valor a la crónica extraordinaria que es La Noche de Tlatelolco. Es un mosaico, como saben, de voces, de víctimas, de familiares de las víctimas, etcétera,
hecho a bote pronto, acababan de ser reprimidos los estudiantes y Elena ya estaba levantando testimonios. Tuvo 2 años en eso, el libro se publicó en 1971 y se sigue reeditando merecidísimamente, ¿no? Siento empezar por lo que es casi un lugar común, que es La noche de Tlatelolco, pero es que sí es muy importante entender el peso de un libro como ese, ¿no? Claro, desde luego, Julio, porque es registro de una etapa crucial en la vida cultural, social, política de México. Hablamos del 68 y todo lo que ha trascendido no solo en México, en el mundo. Sí, absolutamente, ¿no? México estaba, yo creo, Pepe, conectado con el mundo en ese momento. O sea, el espíritu libertario, en el mejor sentido, que primaba en el mundo, estaba presente en México, que era un país, que no se nos olvide, pues muy conservador y gobernado de una manera muy conservadora en el diazordacismo, ¿no? Y muy autoritaria. Entonces, sí, el libro de Elena irrumpe con una fuerza extraordinaria. Debo decir que también, como Los días y los años de Luis González de Alba, son como las 2 piezas centrales sobre el movimiento del 68 y lo que vino después. Y después ha tenido también una obra, pues yo creo que desigual, ¿no? Como es normal, digamos, pero con algunos momentos muy valiosos. Mira, también es algo que se repite mucho, pero Hasta no verte, Jesús mío, sí es un libro muy importante en la historia del México contemporáneo. Ya que decías la capacidad de Elena para abarcar diversos géneros, pues sí, se ha ido hacia el relato corto. Lirus Kikus, que es su primer libro, son cuentos cortos, de hecho. Ha tratado, como te decía, la entrevista, ha tratado la crónica, se ha ido a la novela, y luego ha mezclado muy bien los géneros. Hasta no verte, Jesús mío, después de todo, es una pieza narrativa que nace de muchas entrevistas de Elena con la que va a ser, no sé si estrictamente, pero básicamente, la personaje de su libro, Jesús Apalancares, ¿no? Bueno, eso también abrió brecha en México, Pepe, para pues muchas formas de hacer narrativa y periodismo que siguen vigentes, ¿eh? Yo creo que luego tiene momentos mucho más discutibles Elena. A mí su crónica del Zócalo en 2006 francamente no me gusta, creo que le ganó la ideología, pero bueno, la obra de Elena Poniatowska es realmente muy valiosa, ¿no? A propósito, notabilísima entrevistadora, ¿eh? Tú que sabes mucho de esto estarás de acuerdo conmigo. Notable sin duda, es ejemplar, es magistral, como notable fue el aprendizaje que ella tuvo del maestro Octavio Paz, de Alfonso Reyes, de Diego Rivera, ¿qué te digo? De Juan Rulfo, ¿no? Claro, por supuesto, estuvo cerca siempre de Carlos Monsiváis, tuvo pues conexión intelectual también como gente como Carlos Fuentes, como José Emilio Pacheco, si recuerdo yo bien. Es decir, es muy importante lo que estás diciendo, es también una protagonista en el sentido literal, ¿no? Una protagonista de la vida política, periodística, intelectual, literaria y artística. Recordemos que también tiene un libro muy valioso sobre Tina Modotti, ¿no? En el México, pues de mitades del siglo XX para acá. Y pues ahí la ves todavía, como te decía yo, opinando muy críticamente muchas veces, otras no, pero muy en la batalla. Entonces, yo creo que es una de esas figuras intelectuales que yo cada vez creo que son más escasas. No hablo tanto de una cuestión de calidades y etcétera, pero hablabas de Octavio Paz. Esta manera, Pepe, de entender el mundo tan universalmente, de acercarse con tanta curiosidad a tantos aspectos de la vida, ¿no? Y de influir en tantos aspectos de la cultura, incluida la política, yo creo que cada vez es menos frecuente. No hay ya muchos intelectuales de ese estilo. No estoy diciendo que esto sea malo, simplemente como que ha cambiado la manera de entender la función del intelectual, ¿no? Elena ha negado muchas veces ser una intelectual, pero definitivamente lo es. Es decir, ha estado en la batalla pública de las ideas una y otra vez durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, creo que también hay que valorarla por eso, o sea, por esa forma de vieja escuela, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no?, de entender el oficio de intelectual. Pues te agradezco mucho, Julio, que nos ayudes a
a descubrirle a mucha gente que por la edad no la conoce, a descubrirle el valor de esta mexicana, bueno, de esta gran mujer, artista, literata, literaria, cuentista, periodista, desde luego, de quien recordamos sus crónicas de la matanza estudiantil del 2 de octubre en la noche de Tlatelolco, sus crónicas del terremoto de 85, sus crónicas sobre el conflicto en Chiapas de 1994, su filiación con la izquierda progresista, con incluso en ciertos sentidos con Andrés Manuel López Obrador, en fin, y hoy fue exaltado su valor más que por de índole partidista, su labor intelectual. Hoy la estamos recordando y le estamos rindiendo un modestísimo homenaje al gran aprecio que tenemos a Elena Poniatowska. Yo dije al principio que nació en 42, no, nació en 32. Por eso 32. Hoy tiene 32, tiene 90 años. Gracias, Julio, siempre es un gusto poder escucharte. Al contrario, hombre, un abrazo grande, muchas gracias. Que te vaya muy bien, hasta luego. Sí, vamos a dejarles de tarea leer La noche de Tlatelolco, por ejemplo. Yo creo que sí vale la pena el libro sobre las crónicas del terremoto del 85, el conflicto de Chiapas, en fin. Es una mujer combativa a la que se le admira mucho, por supuesto. Muchos años más, Elena Poniatowska, hoy al cumplir 90. Una pausa muy breve. Vamos a regresar con usted para tener un acercamiento con los abogados vinculados a Julio Scherer, que fueron demandados por el abogado Juan Collado, quien los acusó de extorsión, y hoy el caso que llegó a la Fiscalía General de la República topó con pared. ¿Por qué? Porque un juez dijo no está fundamentado y por lo tanto hay desistimiento. Un asunto que implica no solamente lo legal, sino también lo político. Regresamos en un momento con usted. Se solicitan donadores de sangre A positivo para María de Jesús Concepción Jurado. Los interesados, favor de comunicarse con el señor José García Segura, es el esposo de la paciente, al número 55 5962 9218, 55 5962 9218, por supuesto, para más informes. De igual manera, se solicitan donadores de sangre tipo O positivo en Guadalajara, Jalisco, para Carlos Álvaro Mateo Cícero. Los donadores pueden presentarse en el banco de sangre del Hospital México-Americano, ubicado en Colomos número 2110, en Ayuntamiento, allá en Guadalajara, Jalisco. Volvemos con más. Le adelantamos, se cayó el caso que traía la Fiscalía General de la República, léase Alejandro Gertz Manero, en contra de Julio Scherer Ibarra, quien fue el consejero jurídico de la Presidencia de la República hasta el mes de agosto del año pasado, si mal no recuerdo. Y un caso que traía también contra abogados asociados a Julio Scherer por supuestas extorsiones. Fue una sesión de audiencia, fue maratónica, fueron 23 horas, y el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna rechazó vincular a proceso, como lo solicitaba la Fiscalía, a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como al contador David Gómez Arnau, que fueron denunciados de extorsión por parte del empresario, también abogado, Juan Collado. También él está en la prisión. Juan Antonio Jiménez, tú tienes el dato de lo que sucedió hoy cuando le tumban otro caso a Alejandro Gertz Manero. Adelante. Gracias, Pepe. Un juez federal decretó la no vinculación a proceso de 3 abogados y un asesor financiero ligados al ex asesor jurídico de la presidencia, Julio Scherer, quienes fueron acusados de extorsionar a Juan Collado. Además, el juzgador consideró que la FGR actuó de forma desleal y perversa. Tras una audiencia de 23 horas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que la Fiscalía General de la República señaló a Julio Scherer Ibarra como parte fundamental de la asociación delictuosa de la que imputó a las 4 personas, pero el exservidor público no fue citado a comparecer, lo que Delgadillo Padierna consideró como un intento de imputación ficticia, con lo que violó su derecho de presunción de inocencia. Juan Antonio Araujo, uno de los acusados, destacó que la resolución del juez está
establece la pauta de que el proceso que hubo en su contra se trató de una venganza, con lo que quedó demostrado que esto fue otro error de la FGR. Vamos a escuchar. Pues sí, pero muy grave porque instrumentalizó a su fiscal Juan Ramos para cumplir sus venganzas. Son públicas las denuncias y las cartas de Julio Scherer, en la que el fiscal le dice ¿qué prefieres? ¿Un fiscal amigo? Pudiste tener un fiscal amigo, pero vas a saber lo que es tener un fiscal enemigo. Entonces, aquí supimos lo que se puede hacer. Por su parte, Alejandro Robledo, abogado de César Omar González, destacó que el fallo del juez derrumba otra venganza más de la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar. Fue un trabajo sucio, fue un trabajo doloso, fue un trabajo con el ánimo de inculpar a mis clientes y al exconsejero jurídico de la presidencia de manera dolosa. Esto no fue casualidad, esto no fue porque se equivocaron, esto fue con dolo. ¿Qué mensaje? Si es que entienden la parte del dolo directo, si no se las explico después. El Ministerio Público, Pepe, en esta audiencia no formalizó ninguna acusación en contra de Scherer Ibarra y el juez terminó por sobreseer esta causa penal, con lo que los abogados quedaron exonerados. Pepe, el reporte. Te agradezco, Juan Antonio Jiménez, la información. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, ya buenas noches, ciertamente, y tenemos contacto, permítame, con el abogado Agustín Acosta, defensor legal de David Gómez, contador, que fue denunciado por Juan Collado, abogado también, en prisión también, fue denunciado por el delito de extorsión. Agustín, nuevamente entramos en contacto, pues hoy le tumban a Alejandro Gertz Manero otro caso y esto deja claro que el fiscal Gertz Manero, fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero, está haciendo un uso, una vez más, digamos, de la fiscalía para intereses personales, para venganzas personales, ¿no? Los abogados no se doblaron, estuvo sabroso, ¿no? Agustín, buenas tardes, buenas noches. Pepe, qué gusto saludarte y saludarte a tu auditorio. La verdad, lo hago con orgullo y con admiración hacia ti y hacia tu programa. En efecto, pues te voy a decir, es un día en el que estamos muy tranquilos y sobre todo tranquilos de respirar, como se dice, el aire profundo de la libertad. Bueno, con este fallo del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, pues ya no procede, hay desistimiento, pero ¿esperan ustedes una apelación a esta decisión judicial en este proceso? ¿Lo esperan ustedes por parte de la Fiscalía General de la República? Ya la Fiscalía anunció que va a apelar y anunció que va a apelar y de hecho sacó un comunicado duro en contra de su señoría, en el sentido de que va a impugnar el fallo de su señoría y rechaza el fallo de su señoría. La verdad es que el fallo es tan contundente que la verdad me tiene sin cuidado. Y me atrevo a decirlo, y perdón, parecería arrogante, pero lo puedo decir por diversas razones. Y me trato de explicar, don Pepe. A ver, esta acusación, que donde señalan a unos abogados, empiezan señalando al exconsejero jurídico Julio Scherer. Y me repiten, y como lo diría, el nombre de Julio Scherer rezumbaba en la sala de audiencias. Pero el gran problema era que Julio Scherer no estaba en la sala de audiencias, ¿no? Y entonces, ¿por qué si toda la acusación iba dirigida a Julio Scherer no estaba ahí? Por diversas razones. Pero más aún, señalamos que la acusación del señor Collado derivaba de un criterio de oportunidad, es decir, él decide acusar a ciertas personas pidiendo que se le dé un beneficio legal que le permita salir de sus problemas legales y salir de la cárcel. Y el Ministerio Público nunca mencionó esto, ocultó ante su señoría que la denuncia del señor Collado era en búsqueda de un criterio de oportunidad. Cuando le tocó la réplica a la defensa, dijimos, no. Sí hay una denuncia del señor Collado,
pero el señor Collado lo primero que pide es un criterio de oportunidad, es decir, pide, que es algo que no hemos entendido bien en nuestro sistema jurídico, y dice, pide un criterio de oportunidad, es decir, pide que haciendo una denuncia le permitan salir. Pero aquí hay una serie de tecnicismos y lo voy a tratar de definir muy claro. Si el señor Collado pide un criterio de oportunidad, es para que en su caso aporte información para incriminar a cómplices que han cometido delitos más graves, no para incriminar a sus abogados. Entonces, ese fue un primer dato. Quiero decirte una cosa, los abogados contrarios llegaron a decir, aquí hay unos elefantes terribles que nadie ha contradecido, una serie de hechos. Y pues básicamente ellos se olvidaban de que tenían enfrente no un elefante, un mamut que ellos escondían. Porque ¿por qué hacían una acusación en la que señalaban una y otra vez a Julio Scherer, sin pruebas, de manera retórica, y sin tener, perdónenme que lo diga, el valor civil de acusar a Julio Scherer y llevarlo frente a un tribunal? Entonces, yo creo que hay una serie de hechos, y felicito al juez, porque el juez retomó una doctrina donde dijo, todo esto está podrido, está afectado por un efecto corruptor, y de hecho no voy a dictar un auto de libertad con las reservas de ley para que vuelvan a investigar. Voy a decretar el sobreseimiento del caso, es decir, esta acusación y esta investigación para efectos legales ya no existe. Entonces eso significa la libertad completa de los acusados. Agustín Acosta, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a entender lo que ocurrió a partir de la denuncia que tuvo trámite en la Fiscalía General de la República contra los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y tu cliente, el contador David Gómez Arnau, que fueron denunciados de extorsión por parte del empresario Juan Collado en un asunto muy, muy delicado que hoy le tumban a la Fiscalía General de la República. Muchas gracias por la explicación. Si hay más dudas, que las habrá seguramente, sé que contamos contigo. Muchísimas gracias, Pepe. Estoy a la orden y me da mucho gusto saludarte y agradezco enormemente la oportunidad de platicar con ustedes. Los agradecidos somos nosotros. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Agustín Acosta, representante legal abogado defensor de David Gómez. Antes de ir a la pausa, Aeroméxico volará desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a 5 nuevos destinos. Tome nota: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca serán las rutas que la aerolínea comenzará a operar a partir del 15 de agosto próximo. De igual forma, el trayecto a Puerto Vallarta pasará de 4 a 7 vuelos a la semana, mientras que Villahermosa volverá a tener 7 vuelos. Con ello, Aeroméxico volará a 8 destinos nacionales desde el aeropuerto ubicado en Santa Lucía, y a partir de agosto va a ofertar alrededor de 50,000 asientos desde el AIFA. Corte y volvemos. Hoy hubo una reunión en el sureste de la República Mexicana donde estuvo presente Ken Salazar, el muy movido y dinámico embajador de Estados Unidos en México, el del sombrero. Y bueno, ¿quiénes se reunieron? ¿Qué acordaron? ¿Qué dijeron? Pues, ¿quién mejor que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien estuvo ahí, para que nos comente esta reunión de los gobernadores con Ken Salazar o de Ken Salazar con los gobernadores? ¿Cómo lo enfocamos? Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Pepe, primero por esta gran oportunidad. Y bueno, decirte que es una reunión con el gobierno americano y con empresas que representan también parte de ese país y de Canadá. Y bueno, pues es una serie de dinámicas, esta ya es la quinta que tenemos, porque fíjate que hay un elemento muy importante que hay que señalarle a tu auditorio. Me parece que es la primera vez en la historia moderna de México en donde se han alineado no solamente los gobiernos estatales, el gobierno federal, sino también ahora el gobierno de Estados Unidos y Canadá para desarrollar el sureste de México. Y esa es la gran oportunidad que tenemos hoy. Por supuesto, para Oaxaca pues es doblemente, porque tenemos el corredor
interoceánico que está llamado a ser el gran motor de crecimiento de México, yendo hacia adelante. Tenemos un corredor logístico industrial muy importante, especialmente con los sucesos hoy a nivel mundial, tanto a nivel comercial como militar. Hay un gran cambio, Pepe, en el modelo de proveeduría a nivel global que se está convirtiendo en un tema regional. Y ahí es donde está la gran oportunidad para el sureste. Por supuesto, Oaxaca está trabajando. Yo creo que en agosto, con el señor presidente, estaremos inaugurando la primera etapa de este corredor industrial. Son 10 zonas económicas, con un tren, con autopistas, con gas, con puertos, en donde habrá una inversión estimada de más de 20,000 millones de dólares y más de 500,000 de empleos en los siguientes años. Entonces, un poquito la temática de esta reunión, Pepe, pues se dio en torno a las fortalezas de cada estado, pero bueno, en el caso de Oaxaca nosotros estamos muy entusiasmados. Pues te agradezco que nos informes quiénes estaban, qué otros homólogos tuyos, gobernadores del sureste. Me pareció ver en las imágenes a la gobernadora de Campeche. ¿Quiénes más estaban? Bueno, estaban la totalidad, te diría que estaba el gobernador de Quintana Roo, el gobernador de Tabasco, el gobernador de Yucatán, como bien lo señalas, la gobernadora de Campeche, y el único que no pudo acompañarnos fue el gobernador de Veracruz. Pero bueno, estuvimos la gobernadora y los gobernadores, cada quien platicando las fortalezas de su estado, también el gobernador de Chiapas. Así que me parece que fue una reunión muy productiva porque también estaban empresas de Estados Unidos y de Centroamérica, Pepe. Se dio en 2 tiempos esta reunión. Primero en la mañana una presentación de los gobernadores y en la comida pudimos tener una conversación más amplia para poder retroalimentar a diferentes empresas y poder construir una agenda para la Cumbre de las Américas y posteriormente una reunión de directores generales de empresas en Washington, seguramente en los próximos meses. Entonces, todo esto está construyendo una agenda que lo que va a buscar es aterrizar inversiones concretas en los diferentes estados. Por supuesto, yo te diría que en el corredor interoceánico vienen inversiones importantes, tenemos ya más de 200 millones de dólares firmes, pero otro tema muy importante, se abrió la discusión, quiero decirte que propuse que en este esquema de la agenda en Washington y en la Cumbre de las Américas pudiéramos ya valorar, como lo hizo en su momento la Unión Europea, fondos compensatorios para generar una red de seguridad social mínima en todos los estados de cada uno de los países y también fondos de desarrollo regional. ¿Qué significa esto? El fondo compensatorio lo que te permite es apoyar las áreas de deterioro social más bajas para tener un piso mínimo. Y los fondos de desarrollo regional apoyan proyectos que pueden catapultar a la región en su conjunto, como es el caso del corredor interoceánico. Entonces, me parece que fue una reunión muy productiva porque no solo conversamos a nivel Estado-Nación, sino también con el sector privado de los 3 países. Alejandro, permíteme preguntarte, ya que ojalá me brindes la oportunidad, ¿qué hay contigo? Te vimos muy contento en una camioneta con la plana mayor del morelismo en materia de energéticos. Estaba de energía, estaba la secretaria, te llevaron a Dos Bocas, estaban todos muy contentos. Ya te ven muy cerca de Morena, andas aspirando a una embajada en Portugal o algo así porque tu gobierno va a terminar este año, o de plano te vas a lanzar a la grande, porque tengo entendido que tienes mucho interés en postular tu aspiración a la presidencia de la República. Qué buena pregunta, te agradezco, Pepe. Mira, primero decirte que no estoy buscando chamba. Agradezco las inquietudes de morenistas, panistas, priistas, mesistas que me mencionan constantemente, como bien lo señalas, pero yo quiero decirte que yo vengo de un partido que hace política, no hace porrismo. Yo soy gobernador de Oaxaca, y Oaxaca tiene una refinería, y ¿sabes qué me han dicho los trabajadores de Pemex? Que quieren una coquizadora, y yo fui a ver la refinería de Dos Bocas porque quería ver qué está pasando. Hay que hablar
de la crisis energética que hoy hay a nivel mundial. Hoy no estamos viendo que Estados Unidos esté haciendo más paneles solares o esté haciendo más campos eólicos. Lo que está haciendo es liberando sus reservas energéticas. ¿Qué está haciendo Alemania? Está evaluando si vuelve a arrancar sus plantas nucleares o sus plantas carboníferas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que no hay una fuente preponderante de energía. Pero déjame decirte... Te entiendo, Alejandro, pero te pregunté otra cosa. Te pregunté si estás interesado en lanzar tu candidatura a la presidencia de la República. Por supuesto, Pepe, yo siempre voy a levantar la mano a favor de México. Y lo que he estado haciendo es construyendo puentes. Hoy, por supuesto, lo definirá mi partido, pero me parece que el modelo Oaxaca tiene argumentos concretos, positivos, para poder contrastar lo que estamos viendo hoy a nivel nacional. Yo no comparto la polarización. La política no se construye a partir del odio, no se construye a partir de la pelea, se construye a partir de la esperanza, a partir del diálogo. Y en el caso de Oaxaca concretamente, Pepe, hemos ejercido un modelo que hoy tiene a Oaxaca siendo el estado con mayor crecimiento del país al cierre del año pasado, con 5 trimestres de crecimiento sostenido, que es el estado con mayor reducción de la pobreza, que hay gobernabilidad, y aprovecho para invitar a tu auditorio a la Guelaguetza el 25 de julio y 1 de agosto, porque hay paz y seguridad. En las calles de Oaxaca puedes caminar a cualquier hora, a diferencia de otros lugares del país. Entonces, este es el modelo que hay que empezar a conversar, y lo que yo quiero es abrir esa gran conversación con México para hacer un planteamiento de qué queremos yendo hacia adelante. Y por supuesto que en esa ruta estará Alejandro Murat buscando poder debatir, generar argumentos y hacer un planteamiento de futuro que permita que México vuelva en la ruta de la esperanza. Te agradezco mucho, Alejandro, el que nos hayas permitido esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Estaremos en contacto si nos permites. Pepe, agradecerte mucho y espero que nos acompañes en la Guelaguetza 25 de julio y 1 de agosto. Gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación, Alejandro Murat. Muy buenas noches, gobernador del estado de Oaxaca, aspirante a la candidatura de la presidencia de la República por el PRI. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la aplicación de la norma que buscaba implementar una nueva verificación para automóviles con 4 años de antigüedad ya no entrará en vigor. Pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar. Bueno, no tenía ni siquiera la información y ya eso se hace a un lado, no entra en vigor, pero surgió aquí. Hacemos una pausa, volvemos con más. Esto es José Cárdenas Informa. Estamos comunicados en este momento con el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe su columna Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves. Léalo, la de hoy está muy sabrosa y aquí la vamos a comentar, por cierto. Alfonso Zárate es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma especializada en estrategia de información y de comunicación política. Y bueno, colabora con este espacio de nosotros aquí en Grupo Fórmula, que también, por supuesto, es de usted. Alfonso, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué te parece lo entretenido que nos tienen las encuestadoras, hablándonos de opciones y posibilidades de aspirantes a la silla del águila, a la presidencia de la República? Lo mismo en Morena que fuera de Morena. ¿Tú qué opinas? Creo que falta mucho, faltan 700 y tantos días, 745 días para la elección de julio del año 2024. Yo creo que estamos muy dispersos todavía, pero en fin, tú me dirás, es que el año electoral comienza en septiembre de 2024 y hacia mayo del año que viene, dentro de un año, pues ya va a estar todo mucho más perfilado. ¿Cuál es tu opinión? Te saludo, por supuesto, con afecto. Igualmente, Pepe. Bueno, creo que el hecho de que se haya dado una sucesión tan adelantada implica muchos riesgos, es de una gran complejidad y creo que la sabiduría de... Bueno, hay algún problema en la...
Tenemos un problema en la comunicación con Alfonso Zárate. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Entre tanto, le voy a informar que el presidente López Obrador hoy nuevamente se tiró contra la UNAM, diciendo que en la máxima casa de estudios cundió el derechismo. Dijo que la mayoría de los docentes del área de ciencias sociales, donde por cierto él estudió, aplaudían al régimen corrupto. Y volvió a arremeter, le digo, contra la casa de estudios. Así lo dijo por la mañana el presidente. No haya cotos de poder reservados en donde no se informa o no hay transparencia, y no es cuestionar a la UNAM. Yo he hecho aquí algunos planteamientos, ¿no? Y se han malinterpretado porque me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica de nuestro país, siga siendo una gran institución. Que no se mantengan cotos de poder, influyentismo, que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas antineoliberales, porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción. Y estoy hablando de las ciencias sociales. Es lo que dijo el presidente de la República hoy nuevamente sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. También, por cierto, hoy destapó otra corcholata. Incluyó a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, como una aspirante legítima también a la presidencia de la República en 2024. La sumó a la lista, pues, de los posibles candidatos que pueden buscar la presidencia de la República. Al que no menciona, bueno, a veces sí y a veces no, es a Ricardo Monreal, aunque él ha dicho, yo no soy corcholata, no estaré en el club, pero yo no soy corcholata. Yo soy un aspirante legítimo y a mí que no me vengan con eso. En fin, volvemos a retomar el tema. Alfonso Zárate, si te parece, adelante. Claro que sí, Pepe. Bueno, decirte que en el pasado, sobre todo en los años de hegemonía del PRI, cuando el jefe del Ejecutivo era el gran elector, movía esta decisión hasta después del quinto informe de gobierno. Y eso lo hacía por una experiencia y por sabiduría política. En la medida en que se adelantara, esto lo único que iba a propiciar era un desgaste muy fuerte de los aspirantes, la lucha por abajo de la mesa, por encima de la mesa, la disputa entre los partidarios de un aspirante y de otro, con el propósito de tratar de descarrilar a los opositores. Sin embargo, bueno, pues ahora estamos en esta sucesión súper adelantada, y algo que me llama la atención en estos días es que en los estudios de opinión respecto a preferencias y por quién votaría, con toda la anticipación que tenemos, aparece el nombre del junior de Luis Donaldo Colosio. Inclusive en la más reciente encuesta de Reforma le atribuyen un 26% de intención del voto, que es algo extraordinario. Y entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los méritos de Luis Donaldo Colosio Riojas? Y recuerdo que hace unos años, en el 2007, se supo que aspiraba a ganar un concurso, cursi en mi opinión, llamado American Idol Latino. Lo descalificaron en la primera ronda. Como cantante, dijo un articulista, fue un rotundo fracaso. Pero poco después decidió incursionar en la política y desde luego tiene la ventaja de la marca Colosio. Fue postulado para diputado local por el Movimiento Ciudadano, pasó sin pena ni gloria en el Congreso del Estado, después el mismo partido lo postuló para alcalde de Monterrey y me llamaba la atención sobre todo los anuncios espectaculares con este joven Luis Donaldo en una postura teatral, estirando el brazo y señalando un futuro imaginario y teniendo como telón de fondo al Cerro de la Silla y la leyenda Colosio, otro México renace. Y creo que admite varias lecturas esta intención del joven Colosio de meterse a la lucha por la sucesión. En primer lugar, Pepe, ¿cómo ignorar que el asesinato de su padre, un asesinato sin sentido,
lo convirtió en mártir de la democracia y que hoy lo honran calles, colonias, monumentos. Pero en mi opinión, Luis Donaldo, el papá, fue un invento de Carlos Salinas de Gortari. Cuando uno revisa el currículum de Luis Donaldo Colosio, toda su carrera política la hizo a la sombra de Salinas. No era un hombre que tuviera una personalidad propia, como sí lo tenían el secretario de Hacienda Pedro Aspe o el jefe del departamento Manuel Camacho. Lo que tenía era una lealtad a toda prueba que parecía garantizarle a Salinas la continuidad de su proyecto, es decir, era su heredero. Y creo que una lección de aquel proceso sucesorio, cuando el presidente saliente resultaba el gran elector, nos permite considerar que una de las razones para escoger a Colosio fue su lealtad ciega, y eso, en mi opinión, contribuye a explicar esta lealtad ciega y esta decisión de tragar sapos de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto. Y regresando a Luis Donaldo Colosio, los apologistas recuerdan un discurso que pronunció en el aniversario del PRI, que ciertamente fue una pieza sobresaliente que construyeron algunos de sus asesores con una inspiración de aquel célebre discurso de Martin Luther King de "Yo tengo un sueño". Y Luis Donaldo lo leyó con mucha elocuencia, porque esa era una cualidad que sí tenía. Desde niño fue declamador, fue locutor, sabía impostar la voz, sabía transmitir emociones. Pero me parece que es demasiado pronto para pensar que el hijo de Luis Donaldo Colosio tenga talentos políticos que hasta ahora no ha mostrado para buscar la candidatura presidencial. Diría otra cosa, Pepe, que la prudencia más elemental aconsejaría que nos dedicáramos en primer lugar a observar cuál va a ser el desempeño del alcalde de Monterrey, si hace un buen gobierno, si hace un gobierno que atienda con imaginación y con eficacia los enormes retos de esa metrópoli, y entonces sí tendrá con qué aspirar, pero no a la presidencia, a la gubernatura de Nuevo León. Y yo creo que la realidad nos va a decir si en unos años, y sin tomar atajos, tiene con qué postularse para la presidencia de la República. Pero por ahora creo que no tiene merecimiento alguno para figurar entre quienes aspiran a la presidencia, salvo, claro, la especulación convenenciera de algunos, la pobre cultura cívica de muchos y el hecho de llamarse Luis Donaldo Colosio. Muchas gracias. Gracias, Alfonso Zárate, como siempre. Un abrazo. Otro para ti, Pepe. Gracias, gracias. Y permítame enlazar en este momento a mi compañero corresponsal Armando Guzmán. Allá en Washington hay noticia de última hora. Ya hay postura del Departamento de Estado, ahora sí, sobre el tema de la Cumbre de las Américas. ¿De qué se trata, Armando? A ver, vamos a ir a un corte primero y Armando, estamos en la línea. Bueno, algo se descompuso. Ah, sí, adelante, Armando, estamos al aire, por favor. Gracias. Te digo que hablaba con alguien en el Departamento de Estado que me confirmó que las invitaciones a la Cumbre de las Américas han salido ya del Departamento de Estado, se fueron a la Casa Blanca, al Consejo de Seguridad Nacional, y ninguno de los tres países que se ha mencionado, Cuba, Venezuela y Nicaragua, están entre esas invitaciones. En la Casa Blanca se hará la última determinación, pero hasta hoy, en este grupo que se ha estado examinando y que salió hoy en la mañana del Departamento de Estado hacia la Casa Blanca para su última revisión, no está ninguno de los tres. Pepe. Pero sí está México, desde luego. México está desde luego, claro, y en primerísimo lugar. Lamentan mucho el hecho de que el presidente de Brasil no vaya a asistir, y lo lamentan porque los dos gigantes económicos en Latinoamérica, México y Brasil, son extremadamente importantes para Estados Unidos, y desde el presidente Biden hasta todos sus funcionarios siempre han estado insistiendo en que la presencia de México y la presencia de Brasil son importantes, y en primerísimo lugar también la del presidente de México, desde luego. Muchas gracias, Armando, por este avance informativo, también de última hora, sin duda, confirmado. Que estés bien, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Regresamos con noticias al cierre en un momento.
Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Pues tenemos que si hay suficientes médicos, si tenemos suficientes médicos para atender a la población. Según la OMS, debe haber al menos 3 médicos por cada 1,000 habitantes y México cumple con ese parámetro. En el cuarto trimestre del 2021, el INEGI contaba con un registro de 407,358 médicos familiares y especialistas, una media de 3.1 doctores por cada 1,000 habitantes. En México está la cifra ideal. Hay más de 5,700 centros de salud que no tienen médicos contratados, a pesar de tener a los doctores que se requieren. Así las cosas. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.